Buenas noches, queridos hermanos. Estoy llevando el Evangelio. Estamos hoy bajo el tema: todas las personas no somos hijos de Dios. Esto lo digo para que nos preocupemos y de verdad leamos más la Biblia antes que otros libros que nos pueden dar informaciones erróneas. Para comprobar esto, vámonos a Juan. Esto está en Juan 12 al 13, pero vamos a leer todo el contenido de Juan 1 hasta llegar a estos versículos, para saber de qué nos están hablando y por qué nos están hablando y de dónde sale esta palabra. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, esto es Jesucristo, la palabra de Dios. Este es el Verbo. Este era en el principio con Dios, o sea, estaba allí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra su palabra, o sea, contra Jesucristo. Él es la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Para qué Dios envió a Juan? ¿Por qué? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, para que hablara de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no dice aquí a los que creyeron, no, sino a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, aquí no hay estatua, aquí no dice a esa figura, en los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la única forma de que nosotros seamos hijos de Dios es que creamos en Jesucristo, que creamos en su nombre, recibamos a Jesucristo y creamos en su nombre. Eso es todo el requisito que debemos tener para ser hijos de Dios. Pero más adelante vamos a contar ciertas cositas que vienen a continuación. En Gálatas 4, del 1 al 7, vamos a leerlo del 1 al 7 a ver qué nos dice. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Aquí no dice nacido de la Virgen María, sino nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está. Enviaron a Jesucristo como nuestro Salvador a todos los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre. Dios lo envió para que recibamos la adopción de hijos de Dios.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, nosotros, si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no hemos creído en su nombre, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no podemos decir libremente, Padre mío. No, porque el que clama es el mismo Espíritu de Jesucristo que está en nosotros. O sea, Cristo vive en mí. Ahora que vamos entendiendo todo este proceso del creer y del saber, porque vamos bíblicamente, lo estamos demostrando, vamos entendiendo que todas las personas no somos hijos de Dios, no lo somos. Todas las personas no profesamos lo que está escrito en la Biblia. Todas las personas no creemos en Dios. Todas las personas no hemos recibido a Cristo. Porque de lo contrario, si nosotros hubiésemos recibido a Cristo, si todas las personas hubiesen recibido a Cristo o han recibido a Cristo para ser hijos de Dios, vamos a hacer lo que está escrito en Primera de Juan del 3 en adelante. Y dice así, pero antes vamos a Efesios. Primero, no nos vamos a volar este pedacito. Vámonos a Efesios. Efesios 1. Está en el 5, pero vamos a leer desde el 1 y dice así. Bendito sea, vamos a leer Efesios 1 del 3 hacia adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo siempre digo en Cristo Jesús, pero aquí dice en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo. Dios nos acepta porque Jesucristo está ahí, en medio. Hay una parte bíblica donde dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y esta parte es bíblica. Así que somos aceptos, pero en el amado. Ahora vámonos a Primera de Juan 3. Vamos a leerlo, del 1 al 12, vamos a leerlo. Y dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no conoce a Dios, por eso no conoce a los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una esperanza que tenemos. Y por eso, toda aquella persona que diga, yo soy hijo de Dios, esa persona es porque se preocupa por su salvación, porque se preocupa por cumplir como tal los mandamientos de Dios, se preocupa por purificarse. Y ahora sí, esta persona está confiada de ser hijo de Dios. Como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. La ley es la que nos muestra el pecado. O sea, la ley es la que dice no robar, no matar. Esa es la ley. Si nosotros hacemos esto, estamos cometiendo pecado.
O sea, la ley nos muestra el pecado. Sin la ley, pues no existiera pecado, no hubiéramos el pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Este es lo bonito. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, todos somos hijos de Dios. Señores, todos no somos hijos de Dios. ¿Habemos personas que nos encanta practicar el pecado? Claro que sí. ¿Esas personas son hijas de Dios? No son hijas de Dios. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, Jesucristo permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Dios tiene hijos? Sí. ¿El diablo tiene hijos? Sí. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Aquí lo dice todo. En el versículo 10, 1 Juan 3, versículo 10, y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Hay personas que, o sea, hermano, aquí están hablando hermanos, es todas las personas que existen, todas las personas que existen. O sea, aquí no vale hermano de sangre, sino todas las personas que existen. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Miren que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Esta es una pregunta. Y aquí mismo la responde, porque sus obras eran malas. ¿Habemos personas que tenemos obras malas? Claro que sí. ¿Estas personas son de Dios? Claro que no. Y las de su hermano justas, o sea, prácticamente tuvo envidia. Señores, aquí concluimos esta labor, esto que tenía aquí. Lo concluimos diciendo, todas las personas no somos hijos de Dios. Y aquella persona que no esté allí, primero, pues que no haya recibido a Jesucristo, y segundo, que no crea en su nombre, debe preocuparse, porque bíblicamente esto es como el requisito fundamental para que tú seas hijo de Dios. Creer primeramente en su Hijo, creer en el nombre de su Hijo y recibirlo, ¿no? Recibirlo y creer en el nombre de su Hijo, o sea, de Jesucristo. Y esto es todo lo que Dios pide para que tú seas hijo de Dios. Así que no leas libros distintos. Lee la Biblia, que aquí está toda la clave, todo el camino de Dios todo el camino para llegar a los pies de nuestro Dios está aquí en la Biblia. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Estoy llevando el Evangelio.